Estamos nuevamente con ustedes, amados hermanos, para compartir el mensaje de la palabra del Señor alrededor de los temas propios de lo que conocemos como las 7 palabras, las 7 expresiones que Jesús pronunció allá en la cruz del Calvario, siempre recordando que estamos en el año del centenario de la primera iglesia bautista de Rivas, y precisamente el 8 de mayo tendremos el servicio especial de aniversario de acción de gracias por estos 100 años de testimonio cristiano bautista en el sur de Nicaragua. Cuando nosotros nos detenemos en las 7 expresiones de Jesús allá en el Calvario, nos damos cuenta que con estas últimas exclamaciones que da ahí precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él sintetiza, cierra y confirma todas las que ha pronunciado en el transcurso de sus 3 años de ministerio sobre esta tierra. Las últimas palabras de Jesús, o que Jesús manifiesta en el momento más crítico de su vida, y que por cierto sella con su sangre preciosa, nos dan la clave para interpretar todas las otras expresiones de su vida. Y en ese sentido, las últimas palabras de Jesús van saturadas y ungidas con su sangre, con su sudor, con su angustia, con su desesperación, con sus lágrimas, con su agonía y con su muerte. La agonía y la muerte de Jesús lo forzaron a ser excesivamente lacónico, es decir, muy breve. Fueron absolutamente 7 expresiones, solamente. Esas 7 expresiones se reparten entre sí como las más codiciadas vestiduras de los 4 evangelistas, cada cual según su gusto y predilección. 3 de ellas de manera exclusiva son de San Lucas, el médico amado, las más humanas, por cierto: la palabra del perdón, la palabra de salvación y la palabra de confiada entrega. Las otras 3, de forma exclusiva también, son de San Juan y son las más íntimas: mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre; sed tengo, consumado es. Marcos y Mateo coinciden en la elección de una misma y sola palabra, la más incomprensible y misteriosa y muy controvertible, por cierto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en San Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 26, dice lo siguiente: cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En las páginas de la historia universal no se registra otra persona, aparte de Jesús de Nazaret, que haya sido capaz de hacer algo tan estupendo y colosal como lo que él hizo allá en el Calvario. Y lo cierto que muy saturado del amor de Dios, como lo que hizo el siervo sufriente en el Calvario. Pues fue ahí, desde el umbral de la muerte, donde rogó a su Padre, suplicando perdón por sus adversarios, intercediendo como buen sumo sacerdote por aquellos que se mofaban de él. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Elevado sobre una cruz que se ha convertido en el podio de la muerte, desechado y sentenciado por los hombres de este mundo, Jesús no ha querido convertirse en causa de maldición para la humanidad. Con Jesús concluye la interminable cadena de ofensa y venganza. En Jesús se rompe aquella línea de pecado y maldición que amenazaba sobre el mundo y que amenaza en la actualidad sobre el mundo. Precisamente allí, donde el pecado ha sido decisivo, la muerte de Jesús, viene a mostrarse el poder definitivo y rotundo del perdón que a todos se nos ha extendido. El gran paradigma del perdón nos da una lección que todos debemos aprender y a la vez practicar en nuestro peregrinaje por este mundo, como lo expresa allá en San Mateo capítulo 6, que yo creo que es conveniente revisarlo porque tiene que ver con un aspecto que es muy importante en nuestra vida cotidiana. Los versículos 14 y 15 del capítulo 6 dice de la siguiente manera: Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto va para aquellos directamente que dicen: yo no perdono, eso yo no lo perdono. Y si usted no perdona, tampoco va a ser perdonado, por lo que la palabra del Señor nos enseña. Si Jesús nos da una lección magistral desde el Calvario, en un estado ya de agonía prácticamente, y perdona a quienes lo han llevado, los que lo han ofendido, quienes lo han vilipendiado, lo han escupido, lo han atropellado, es capaz de perdonarlo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Pensemos en eso, porque también en el Padre Nuestro se repite de una manera casi como un disco rayado: y perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es mentira. Eso es mentira. En muchas personas, en muchos labios y en muchas bocas, eso es una gran mentira. Solamente se dice del diente al labio, porque somos incapaces de perdonar a quienes nos ofenden, porque esa es la lección que nos da nuestro Señor Jesucristo allá en el monte de la Calavera. Si somos incapaces de perdonar a quienes nos han ofendido, es necesario que nos convirtamos a Cristo. Es conveniente que nos entreguemos al Señor y que renovemos nuestras vidas. De esta manera, el sacrificio vicario, el que hace las veces de otro, de Jesús en la cruz del Calvario,
tendrá sentido y pertinencia para nuestra vida espiritual. Nosotros, como hombres y mujeres de Cristo, estamos en el deber de perdonar como Él lo hizo. Recordemos que el mejor remedio para la herida del alma es el perdón. Así es que si nosotros queremos agradar a Dios y queremos someternos a su voluntad, a lo que Él desea, a lo que Él espera de nosotros, pues tenemos que perdonar a nuestros enemigos, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Así lo plantea la palabra del Señor. Por eso decimos que el Evangelio es radical, el Evangelio es muy claro, y si nosotros queremos ser auténticos cristianos, pues también tenemos que parecernos a Jesús, no solamente en este sentido, sino en otros aspectos también. Por otro lado, siempre siguiendo el mismo pasaje, dice aquí, después de esta expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahí está la burla, ahí está el escarnio. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda expresión emblemática de Jesús allá en la cruz del Calvario. Crucificar a Cristo en el monte de la calavera al mismo tiempo con dos ladrones no fue ni un capricho de Pilato ni una venganza del tradicional judío. Fue todo un misterioso símbolo de la redención, extremadamente humillante para Cristo, pero infinitamente confortante para nosotros, pues hemos sido exaltados a la altura divina del Redentor. Un ladrón a la derecha, el otro ladrón a la izquierda. Un ladrón arrepentido, el otro ladrón no arrepentido. Y así se encuentra la humanidad hoy en día. Muchos hemos tratado y tratamos de arrepentirnos de corazón y confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Pero hay otros que no quieren nada, es decir, rechazan a Cristo. Entonces, eso simboliza la humanidad que quiere ser redimida por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la otra parte refleja y simboliza aquella parte de la humanidad que no quiere nada de la redención y que para ellos no tiene ningún valor lo que sucedió allá en el Calvario. Entonces, el Jesús que es condenado a muerte y muerte vergonzosa, oprobiosa de cruz, es capaz de exclamar: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es segundo pasaje que hemos leído en donde se destaca con claridad
que cerca del Redentor murieron dos ladrones. Ahí está representada la humanidad misma. Uno de ellos, al verse frustrado en sus planes paradisíacos, aquí abajo, quiso aprovecharse de la oportunidad que le brindaba su socio del infortunio, que por cierto era el rey, y ambicioso y decidido le pidió que le echara una mano. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Eso es hermoso. Hay una confesión, hay una necesidad y hay un reconocimiento de que ese Señor que tiene ahí a la par es capaz de redimirlo de sus pecados, es capaz de perdonarlo y es capaz de darle la salvación, que es algo que todos los seres humanos debemos anhelar. La salvación, la vida eterna, la vida abundante, la vida plena que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede brindar, precisamente por lo que Él hizo, por la obra redentora allá en el Calvario. Y por eso debemos buscarle, debemos acercarnos a Él. Uno de ellos, al verse frustrado, bueno, en sus planes paradisíacos, pensó que podía encontrar una solución. El crucificado del Calvario responde inmediatamente a su compañero de infortunio y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Jesús, condenado por los jefes del pueblo, viene a manifestarse como el Señor y dueño de la salvación. Jesús ha brindado la salvación a todos los pecadores en el tiempo de su vida. Acosado por la muerte, ahora se la brinda al malhechor. A pesar de las circunstancias, Jesús es capaz de brindarle la salvación a ese malhechor. Eso refleja que Jesús ya no camina solo, va con él todos aquellos. Lo acompañan todos aquellos que le aceptan, los perdidos, los pobres, los publicanos, las rameras, todos los que han encontrado la salvación sobre la tierra y exclaman a gran voz diciendo: acuérdate de mí. Señor, gracias, porque podemos buscarte, podemos acercarnos a ti, sabiendo que tú nos puedes dar la entrada a la vida eterna. Gracias por ese sacrificio allá en la cruz del Calvario, para que nos pudieras dar la oportunidad de entrar a las mansiones eternas. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu amor, por tu gracia. Muchas gracias por tu gracia, Señor. Te suplicamos que tú estés siempre con nosotros y que podamos meditar siempre alrededor de lo que tú hiciste ahí en el Calvario por cada uno de nosotros. Nos encomendamos a tu cuidado en el nombre sagrado de Jesús, tu amado Hijo. Amén.